¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja, dice un proverbio italiano. Se trata de un gran recordatorio sobre la inevitabilidad de la muerte. Si bien el rezo también permite planteamientos más profundos, ¿qué hará ese rey y ese peón mientras estén en la caja? Desde la perspectiva humana, es más ilusionante pensar que ambas piezas seguirán siendo parte de algo, ya que toparse con la nada sería una absoluta decepción. Precisamente por eso, las primeras civilizaciones ya incorporaron creencias animistas en sus sociedades. Pensaban que todo en la naturaleza tenía un espíritu inteligente, inmortal. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Café Coloquio. ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal Mauricio y oyentes? Muy bien. Bien interesante el tema, Raúl, que proponemos el día de hoy. Yo creo que es una pregunta que le ha surgido a la humanidad desde que tiene conciencia, así como lo es el deseo de volar. También está ese deseo de qué es lo que pasa después de la vida. ¿Qué hay más allá? Es un tema tan humano y tan recurrente en las diferentes civilizaciones porque, Mauro, yo creo que es el precio que nos toca pagar por ser, y me disculpan pues los oyentes, por ser animales racionales. Si de pronto se sienten ofendidos por el término animal, pero por nosotros ser animales racionales y pensar en la vida y que estamos vivos y pensar que vamos a morir y poder también tener esos pensamientos de qué hay después de esta vida, es lo que nos lleva a esa creación y a esa construcción de darle respuesta a lo que puede pasar después de que morimos. Recordaba algo muy bonito que recitaba el desaparecido Gianfranco Pagliaro y decía que es feliz aquel que no sabe nada, que no le importa nada y que no se da cuenta de nada. Es una pequeña parte de un poema. Tiene mucha sabiduría. Pero es bien interesante porque lo que acabas de decir es cierto, es el precio que pagamos por la conciencia o la razón. Por la razón, por podernos pensar. Porque podemos razonar de que vamos a morir. Sí, porque podemos pensar y nos podemos pensar también como seres humanos, como seres vivos. Entonces, y nos podemos imaginar también muertos, que es algo terrorífico. Claro, ¿no? y es lo que ha aterrado a todas las diferentes culturas en los diferentes procesos de desarrollo de la humanidad hasta el momento actual. Hay gente que dice que no le tiene miedo a eso. Hay personas, es más, tú me Claro haces... que es que uno puede decir muchas cosas, ¿no? Pero tú, en el momento. Tú me haces acordar de lo que decía Francisco de Asís, que admiro mucho pues la figura de Francisco de Asís, su vida, su obra. Él llamaba a la muerte dulce benefactora. ¿Cómo te parece? Entonces, yo creo que no tenía nada ni 5 de miedo a la muerte, Mauro. Y uno puede entender, por ejemplo, situaciones muy, muy tremendas de personas ya de avanzada edad que dicen estar cansadas, que dicen querer ya agotados ya irse, que están cansados y que quieren liberarse de este cuerpo, de esta carga, sufrimiento, de este sí. sufrimiento. Bueno, Raúl, entramos en contexto, pero entonces te invito a que nos sirvamos un café, invito también a nuestros oyentes a que se sirvan su café y que, ¿por qué no?, le den de una vez me gusta, eso nos ayuda mucho. Claro que sí. Bueno, Mauro, entonces, como empezabas la introducción y lo que hablábamos, todo esto ha sentado las bases en las diferentes culturas de una noción de la vida después de la muerte, pero nosotros lo llamamos la vida después de esta vida, ¿no es cierto? Entonces, ya que las personas en la antigüedad también ellos buscaban darle un sentido a la vida, Mauro y oyentes, ellos buscaban darle un sentido a la vida, a los misterios de la misma existencia. Entonces, asimismo, esa conciencia eterna ofrecía
un halo de esperanza a aquellos que tenían la muerte encima, en los talones o que le estaba respirando en el cuello, como Los que decías ya ahora. tenían, mejor dicho, el pasaje comprado y iba a salir el tren. Sí, eso era un consuelo y era una explicación que daba sentido a la vida terrenal, aliviando esa ansiedad de aquellos que veían ya la muerte pues como tan inminente y como tan cerca. Entonces era una forma como de ponerle remedio a esa situación. Y yo creo, Raúl, que en tiempos de antaño eso era de pronto muy frecuente, porque debemos entender que la esperanza de vida que en aquel entonces era muy corta. Claro, era mucho más corta que lo que es hoy en día con tantos avances científicos. Pero Mauro, de este modo, entonces se decía que después de la vida, o más bien de la muerte, había una vida eterna, y esto aportaba de alguna forma un confort en esos momentos de duelo, dado que y yo he pasado por eso, dado que cuando uno pierde o fallece un ser querido, con el concepto de que hay una vida eterna, ellos ya no se marchan, sino que nos están esperando al otro lado, como dicen por ahí poéticamente, en la otra orilla. Entonces, Mauro, según esta concepción, en cualquier momento nos vamos a volver a encontrar con esos seres que amamos. Entonces mira que eso daba confort, eso daba algún tipo de alivio. Es un aliciente, sin duda, esa ilusión de saber que vamos a volver a encontrarnos con nuevas personas que amamos en vida y después de la vida. Ajá, así es, Mauro. Entonces, a lo largo y ancho de la historia, muchos filósofos, muchos profetas, líderes espirituales han jugado un papel muy importante, Mauro, muy esencial en la articulación de ese discurso de la vida después de la vida, o la vida después de la muerte. Es que sin duda nosotros queremos escuchar de pronto a esa persona sabia que nos dé alguna respuesta. Que nos produzca alivio. Que nos produzca, y precisamente lo que acabas de decir, una respuesta que nos produzca alivio, que nos dé esperanza. Yo te invito entonces que hagamos un breve recorrido por las culturas y cuál era la concepción que tenían con respecto a la vida después de la muerte. ¿De acuerdo? Dale, Mauro. Bueno, mira que... La cultura que nosotros admiramos tanto, ¿no? Mira que lo que pasaba en la antigua Mesopotamia, por ejemplo, se creía que los muertos eran enviados a un mundo subterráneo de donde no podían salir, razón por la cual en vida debían reverenciar a las deidades huéspedes de ese lugar. Ellos tenían esa concepción de que era algo subterráneo, y algo de eso ha llegado a nuestros días porque hablamos del infierno, en fin, de esa parte donde van algunos de la ultratumba. De la ultratumba, ¿no? Uh-huh. Entonces, Mauro, pasando por ejemplo a la mitología egipcia, en ese sentido, hablando de la muerte, ellos trazaron una especie como de figura de que al morir había una transición de la vida a la posvida. Es decir, como un camino mucho más intrincado y difícil, con unos rituales funerarios y unas pruebas a veces bastante difíciles, que todo apuntaba a el fin de llegar al reino de Osiris, que era como llegar a un cielo. Es bien bonito el asunto de la cultura egipcia, y qué bonito recordar sobre todo esa parte donde llegan allí, donde este personaje con la balanza, que de un lado está esta pluma, creo que de pavo real, ¿cierto? Sí. Y en el otro lugar de la balanza colocan el corazón de esta persona. Y muy tremendo, porque la concepción era que si había un equilibrio entre ambos, pues entonces podía pasar, porque su corazón era liviano y no tenía pecado. Y no tenía esa carga y ese peso de los pecados como tal. Ajá, así es. Más si estaba cargado, pues iba a ser demasiado pesado. Imagínate un corazón al lado de una pluma. Bien interesante, bien bonito lo de la cultura egipcia, ¿no? Los romanos, otra cultura también fantástica, Raúl, que nos ha dejado pues como un legado muy importante. Los romanos percibían la muerte como un segmento natural del ciclo de la vida. Esa gente era una cultura muy avanzada, y reconocían que era una transición hacia otra forma de existencia. Ajá. Bien interesante. Bien interesante y como muy avanzado ese concepto para la época, ¿no? Bueno, y los griegos también, ellos suponían que el alma dejaba el cuerpo después de morir y seguía existiendo de otra forma. De hecho, muchos griegos creían en la transmigración del alma. Es decir,
Cuando una persona estaba muriendo, esa alma salía y posiblemente entraba, tomaba cuerpo, tomaba forma en otro cuerpo, en un animal o en otra persona. Como una especie de reencarnación, entonces. Algo parecido, sí. Los persas también tenían un concepto bien interesante. Los persas consideran que la vida, Raúl, después de la muerte, era un premio para los justos. O sea, era un premio después de una vida. Morir y pasar pasar a esa vida después de la muerte era un premio. Probablemente era una existencia de pronto mejor, ¿cierto? Pero mira, por ejemplo, en el hinduismo pues se trata de una transición. Los indios, la religión hindú, ellos ven la muerte como el comienzo de un nuevo ciclo. De hecho, hablábamos de la reencarnación en un capítulo pasado y ellos lo asumen así. Ellos asumen la muerte como pasar a reencarnar en otra vida hasta irse purificando y salir de la rueda del samsara y llegar ya como a un estado de total plenitud. Bien interesante ese capítulo de la reencarnación. Los invitamos a que vayan y lo escuchen. Lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify y también en iVoox. En las religiones africanas, la vida nunca termina con la muerte, sino que prosigue en otro lugar. Estamos hablando de la religión africana, yo creo que lo más antiguo que podemos relacionar. Son religiones animistas, que ellos veían el alma del árbol, el alma del animal, el alma en todos estos seres vivos. Son religiones animistas, sí, también muy, muy antiguas. Pero bueno, Mauro, por ejemplo, el budismo, que también me llama mucho la atención esa concepción y que yo quisiera aclarar algo aquí para de pronto los que creen que el budismo es una religión. El budismo más que todo es una filosofía de vida, más que religión. Por eso, de hecho, tú puedes ser católico o cristiano o de cualquier otra religión y budista, porque el budismo es una filosofía de vida. Entonces, por ejemplo, para el budismo la muerte es solo el fin de la vida actual para iniciar un nuevo ciclo en el que el alma va a continuar pues con ese aprendizaje, y ahí sí hablamos de la rueda de samsara. Entonces, hasta que llega, digámoslo, a esa purificación en varias reencarnaciones, sale de la rueda de samsara y entra al nirvana. Ya después, más tarde, el judaísmo, el cristianismo y el islam fueron grandes impulsoras de la filosofía de ultratumba. La vida de ultratumba, ¿no? La fe puso sobre la mesa elementos tan explícitos como el paraíso, el infierno, la resurrección y el juicio divino. Estas religiones tienen eso en común, ¿no? Estas tres. Qué tremendo, porque meten allí un juicio, o sea, ni siquiera con la muerte se terminan los problemas. Se terminan los problemas. Sí. Así es. Es muy importante resaltar también esos aspectos que le aportó el judaísmo y el cristianismo, y también en esta misma línea el islam. Y es eso. Es que fuera de que tú mueres y vas a un lugar como de espera, y después de eso viene la resurrección, donde hay un juicio. Y si tú fuiste bueno de acuerdo a esos parámetros, entonces entras al paraíso. Y si tú fuiste malo, entonces vas al infierno. Y los católicos tienen otra tercera opción, que es el purgatorio, donde hay una transición como entre del infierno al cielo. Que es una especie de limbo también. Estás ahí en el limbo, en ese purgatorio, purgas tus penas y ahí ya salís nuevamente, digámoslo, sin pecado al cielo. Entonces, eso fue lo que aportaron estas tres religiones. Y de hecho, los profetas de cada corriente distribuyeron estas creencias entre sus seguidores y las mantuvieron a través de textos sagrados o hipotéticas revelaciones divinas o profecías. Y eso es lo que nos ha llegado, ¿no es cierto? Muy hipotéticas, sí. Por cierto. Entonces, hombre, Mauro, ¿qué podemos ver hoy por hoy? Que esa perspectiva dualista, cuyo representante muy claro podría ser el señor René Descartes, el de pienso luego existo, Cogito ergo sum, sugiere que la mente, mira lo que él es totalmente dualista, sugiere que la mente es independiente del cuerpo físico, por lo que cuando este segundo muere, o sea el cuerpo, el alma prevalece. Por eso el argumento del dualista para creer en algo tras la muerte no tiene por qué estar relacionado solamente con la religión, sino con una inferencia lógica a partir de sus premisas, es decir, el pensamiento dualista lo separa todo, Mauro. Vida, muerte, bueno o malo, negro y blanco, pero una
visión que vamos a ver más adelante, no dualista, es más integradora y hace ver, digamos, nos da una visión más integral de las cosas. Pero entonces... Es muy interesante cuando hablas de René Descartes y su pensamiento filosófico, porque ya hablabas acerca de blanco y negro, el dualismo, y me hiciste acordar inmediatamente de Hegel, cómo Hegel tiene una interpretación también pues un poquito variada, ¿no? Distinta. Porque es que hay yo creo que es un poco más integradora. Porque hay una tercera parte con Hegel y es blanco, negro e igual gris. Ajá. ¿Cierto? Tesis, antítesis y síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Pero no entremos de pronto ya en temas como tan filosóficos y nos desviemos pues del tema que realmente nos convoca el día de hoy. Y es, Mauro, miremos desde un aspecto meramente científico, que es la muerte. Y en términos científicos la muerte se puede definir como lo conciben ellos, y es que es el término y el límite de la vida, en donde el organismo es incapaz de sostener su homeostasis. ¿Tú sabes qué es homeostasis? Un equilibrio. Equilibrio. Entonces, como no es capaz de sostener ese equilibrio a nivel orgánico, sobreviene así el daño definitivo y el cese de todas las funciones vitales. Esa es, digamos, la definición científica de la muerte. Científica y biológica de lo que es la muerte. Pero mira que en esta reflexión, en el mirar acerca de la vida después de la muerte, la vida después de la vida, ahí también entran otros individuos que son llamados los escépticos. Ellos, por el contrario, no comulgan con la idea de que hay vida después de la muerte. Ellos dicen que ellos se basan, por ejemplo, en la falta de evidencia empírica al respecto. Cuando yo hablo de esto me refiero a los científicos materialistas, Mauro. Entonces para ellos de momento no hay datos verificables ni reproducibles sobre la existencia de vida después de la muerte. Pero yo te decía ahora que como ellos también hablan con tanta seguridad de que no hay datos verificables ni reproducibles sobre la existencia de la vida después de la muerte, tampoco hay datos verificables ni reproducibles de que no es... De que no la haya. O sea, no la niega tampoco. Es que no es posible. Eso es claro. Sí, ninguna de las dos se puede aseverar ni tampoco se puede negar. Teniendo en cuenta que... No quiero destruir el guión, pero teniendo en cuenta que de pronto sí hay muchos testimonios que dicen lo contrario, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, con estos científicos materialistas o con estos escépticos o con estas personas es muy claro lo que ellos dicen, y es lo siguiente. Ellos hablan que supuestamente la conciencia, Mauro, está en la mente. ¿Sí o no? Está en la mente. Entonces, una vez que el cuerpo para todas esas funciones, pierde ese equilibrio, muere el cuerpo físico, muere la mente, para ellos también muere la conciencia. La conciencia para ellos está encerrada dentro de un cerebro, dentro de un órgano biológico, y una vez que ese órgano ya no recibe más irrigación sanguínea y por ende más oxígeno, muere, y por ende también muere la conciencia. Entonces para ellos no. De hecho, hay una frase muy interesante de un escritor muy existencialista, Jean-Paul Sartre, que dice: un hombre se involucra en la vida, deja su huella en ella, y fuera de eso no hay nada, man. Fuera de eso no hay nada. Lo dice de una manera pues muy tajante. Pero lo importante en este tema, que yo pienso que es bastante amplio y que nosotros estamos haciendo ese intento por poder reflexionar y hacerlo con criterio, hacerlo con algunos, con investigación y con algunos aportes de varios puntos de vista, y sobre todo de la ciencia, pero también podemos mirar... Y ayudándonos de aquellos que han dedicado muchos años de su vida a esta investigación. Pero mira que hay una teoría bien interesante, y es la teoría del biocentrismo. Entonces, mira en qué consiste la teoría del biocentrismo. Supone esta teoría que la muerte no puede ser un evento terminal, tal y como solemos considerarlo. El concepto de muerte, Mauro, es un mero producto de nuestra conciencia, porque nos asociamos con nuestro cuerpo y sabemos que los cuerpos físicos mueren. Así una persona dura 100, 120 años, muere, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea esta teoría es que el universo solo existe
debido a la conciencia de un individuo sobre el mismo, ¿no es cierto? Y que los conceptos de espacio y tiempo solo son meros instrumentos de la mente. Yo ahora te estaba citando a un autor llamado Panikkar, y él dice que Dios existe porque nosotros existimos. Necesita Dios de nosotros. Sí, porque es para que existir. si nosotros no existimos, ¿quién cree en Él? Es cierto. ¿Y quién habla de Él o quién va a hacer elucubraciones sobre Él? Y más o menos de este concepto hay muchos ejemplos. Ahorita que socializábamos, te recordaba este famoso ejemplo de ese rayo que cae por allá en la selva y destruye un árbol, lo quiebra en dos. Y si el árbol cae, ¿hace ruido o no hace ruido? Es correcto, hay un estruendo bien tremendo. Bueno, este árbol cayó, pero no hay pero nadie. Si no hay nadie que lo escuche. No hay nadie que lo escuche. Entonces, ¿realmente ocurrió? ¿Se quebró? ¿Hubo estruendo o no? Bueno, Mauro, pero vea pues cómo sigue esta teoría interesante. La respuesta a ese gran enigma de la existencia humana a partir de la teoría del biocentrismo es algo parecido, esto te va a sonar loco, pero es algo parecido a la idea del multiverso. ¿Sabes qué es el multiverso? El multiverso es que hay varios universos paralelos donde hay un número infinito de universos y todo lo que podría suceder ocurre en alguno de ellos. O sea, lo que está pasando y que todo lo que puede suceder, incluso lo que estamos haciendo nosotros en este momento, puede estar ocurriendo. O lo contrario, o cualquier otra cosa, en otro universo paralelo. O tal vez igual o con alguna diferencia. Porque es que hay, según dice esta teoría, hay infinidad de universos paralelos. Entonces, por eso hablamos del multiverso. Entonces, mira lo que continúa pues diciendo esta teoría, que es bien loca pues, pero llamativa, interesante. Bien volada. Sí, ese es el término. Se dice que nosotros, o sea, nuestra vida, cuando morimos, se convierte en una flor perenne que vuelve y florece en el multiverso. Vos ahora me decías algo, que esto podría dar respuesta a qué, Mauro, a los que dicen que la reencarnación compartimos. Mira que estamos tratando mucho y evocando el tema de la reencarnación. Hace poco tuvimos ese episodio. Pero sí, está la teoría de la reencarnación y los que refutan esa teoría dicen que no es posible porque pues no cabríamos en este planeta. Sí, tantas miles de almas que han pasado en la historia de la humanidad. Que han reencarnado, pero esto podría dar pie a que es posible porque dices esa frase muy bonita que nuestra vida es como esa flor perenne que vuelve a florecer en el multiverso. En cualquier otro universo paralelo. Entonces, ¿quién nos dice que no podemos reencarnar, Raúl, en un universo paralelo? Claro, es otra teoría, hombre, y yo lo digo con mucho respeto, Mauro, y lo decía en la vez pasada que hablamos o en otro planeta que tenga vida, en otro sistema solar. Sí, claro que sí. Y lo que yo te voy a decir es que lo digo con mucho respeto, y es que así como creemos en el paraíso, calles de oro y mar de cristal, o creemos en un infierno, o creemos en un Valhalla, o creemos en un cielo, o los 7 cielos y una serie de cosas que tienen estos cielos para los que creen en el Islam. O con mucho respeto ¿Por qué no creer en esta teoría? Es cierto, o con mucho respeto, así como nos damos la posibilidad también de creer en la Virgen y en la concepción que tuvo la Virgen de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, pues ¿por qué no podemos creer también en esta otra teoría? Tienen la misma validez. Yo creo que sí. Entonces, respetando pues la creencia de nuestros suscriptores y los que nos escuchan, lo hacemos a manera de reflexión. No estamos sentando aquí pues como si fuera la última palabra, pero sí abriendo esa reflexión para pensar que también es posible esto, ¿cierto? Entonces, Mauro, aquí dejamos esta teoría del biocentrismo y ya llegamos a un nudo que me parece muy, muy importante, y es escuchar al doctor Sanz Segarra. Él es un cirujano español muy, muy interesante lo que él plantea, y lo vamos a ver ahora, porque es que él dice que después de la muerte física, la existencia continúa en otra dimensión. Así en una charla que él dio en una universidad con muchos científicos, él hablaba y se basa mucho en las ECM, o también se llaman FM, que quiere decir, SM es experiencias cercanas a la muerte. Él tuvo, y según lo que él comenta, él recopiló una cantidad de experiencias que tuvieron personas enfermas, que estuvieron a punto de la muerte, o que inclusive murieron por espacio de un tiempo. Él se empezó a interesar por esto, Mauro. Él se empezó a interesar por esto. Le habló a muchos colegas, empezó a hablar con muchas personas.
Hombre, y él en esa búsqueda tan interesante acerca de si hay vida después de la muerte, él va donde unos físicos cuánticos. Llegó y dijo, bueno, vamos a buscarle por ahí. Sí, porque es que mira que él hace una recopilación, Raúl, de todos los casos que ha tratado. Como cirujano ha tenido la posibilidad de tener gente al otro lado y poderla traer de nuevo. Y que regresan, sí. Y pues también muchos que sí se fueron del todo, ¿cierto? Pero esta gente que volvió empieza a contar sus experiencias, y este señor, que es un científico con todas las de la ley y que no perdió esa capacidad de asombro frente a esto, él primero le pregunta a filósofos y psiquiatras. Sí, y neurobiólogos. De qué respuesta le pueden dar a todos estos testimonios que está dando la gente que estuvo o que tuvo una experiencia cercana a la muerte o que pudieron morir durante algún tiempo, ¿cierto? Ellos finalmente dicen que esto es una trampa del cerebro, que es algo que es muy típico de lo que ocurre cuando el cerebro se queda sin oxígeno y las funciones vitales dejan de funcionar. Alucinaciones. Entonces hay alucinaciones. Pues este señor no se aguantó el varillazo, como decimos acá en Colombia, y decide ir donde estos científicos que estabas narrando hace un momento. Físicos cuánticos. Entonces físicos cuánticos, imagínate. Cuando él va de estos físicos cuánticos, les habla acerca de las experiencias cercanas a la muerte, y para ellos dicen que no tenían ni idea de eso. No sabemos ni idea. Sí, ellos son hombres de ciencia y se dedican a estudiar la más pequeña partícula que forma la materia, pues que es el quantum. Por eso hablamos de física cuántica. Entonces, hombre, él dice, listo, enséñenme, les dice a estos científicos, enséñenme lo que es la física cuántica. Y él recopila lo siguiente. Él dice que hay dos leyes fundamentales de la física cuántica. La primera es que todo, Mauro, en este mundo, todo es energía. Y la energía ni se crea ni se destruye, se transforma o se modifica. Esa es la primera ley. Esa es la primera, de la física cuántica. De la física cuántica. Y la segunda es que la energía está en continua vibración y que se propaga en ondas electromagnéticas. Esto es ciencia, ¿cierto? Y él dice algo que me pareció muy valioso y muy importante. La física o la mecánica cuántica se mueve siempre en el ahora, en el momento actual, en el presente. La eternidad en la física cuántica es la ausencia de pasado y ausencia de futuro. Para la física cuántica es el aquí y el ahora, este momento. O sea que vivimos en una constante eternidad. Es que eso es lo que dice también Panikkar, que aprovecho para saludar a mi amigo José Guillermo, que él fue el que me compartió estos autores tan importantes como Panikkar, como Enrique Martínez Lozano, que habla también de la no dualidad. Entonces, mira. Este episodio está pero bien interesante, Raúl. Invito a nuestros oyentes a que nos escriban y que nos comenten qué piensan del asunto. Si hay vida después de la muerte, si hay vida después de la vida, si han tenido experiencias. Si han tenido alguna experiencia, algún familiar cercano, algo de primera mano. Estamos súper interesados en escucharlos. Los invitamos, por favor, a que, como dice Mauricio, nos comparta eso. Entonces, Mauro, mirando pues el trabajo que hizo el doctor Sanz, él nos habla de unas experiencias que tuvo con pacientes. Inclusive mira lo que cuenta él. Una misma colega de él, una misma cirujana, estuvo muy enferma, estuvo a punto de morir, y ¿sabes qué cuenta ella? Que se vio a ella misma acostada ahí en el quirófano, y ella se veía. Inclusive podía ver lo que estaba sucediendo en otras salas, y lo contó, y sí estaba sucediendo eso en otras salas. Y ella, que no creía, vivió esa experiencia cercana a la muerte, se vio fuera de su cuerpo, se vio acostada en esa camilla y veía todo lo que sucedía alrededor de ella. Creo que, no sé si estamos hablando del mismo caso. Esto le ocurrió a este médico, ¿no? Al del que estamos hablando. Él dice que esta mujer trataba de comunicarse, pero que es que... que lo fue a tocar, pero sí, siguió derecho. Que ella le dice que lo fue a tocar y que lo traspasó. Ese es el término, y que traspasó también otros objetos materiales como paredes, y logró ver lo que estaba pasando en la otra sala. Esa doctora vivió esa experiencia. Y ella dice que no existe ni el arriba ni el abajo, y que la forma de comunicarse como nosotros lo hacemos es imposible. Bueno, Mauro, miremos unos casos de SM, o sea, de experiencia cercana a la muerte. Hay uno que a mí me llamó mucho la atención,
Y es el caso de Lázaro de Corabastos, hombre, un señor Javier. En Bogotá. En Bogotá, Corabastos, acá en Bogotá, Colombia. Este señor tuvo una riña con alguien, con una mujer más precisamente. Y esta mujer, él era, o yo creo que todavía es, reciclador. Esta mujer, él dice que siente que le da un golpe en el pecho y resulta que no fue un golpe, fue una puñalada. Cae pues herido, la esposa lo lleva rápidamente en un taxi al hospital, él se va poniendo más pálido, va perdiendo los signos vitales, el hombre pierde los signos vitales en urgencias en el hospital y no me vas a creer que estuvo 49 minutos muerto. 49 minutos. Hay algo ahí muy especial y es que el médico que lo atendió, imagínate que siguió haciéndole masajes de cardíacos para volverlo otra vez reanimándolo y duró 49 minutos y él volvió a la vida, pero él sabes qué cuenta, igual a lo que acabamos de decir que le sucedió a esta doctora. Él se vio acostado en esa camilla, él se veía como desde arriba, veía todo lo que estaba pasando, veía y escuchaba todo lo que decían los médicos y resulta que tuvo un encuentro con un ser como de luz que él después dice que era Jesús y tuvo una experiencia muy sobrecogedora donde él vuelve nuevamente a ese cuerpo, donde hay algo también muy, muy importante aquí y es que el doctor Sanz, volviendo nuevamente a lo que él dice, es que estas personas que estaban en esa experiencia cercana a la muerte les hicieron electroencefalogramas y salían planos, o sea, sin ningún tipo de actividad eléctrica en ese cerebro, ningún tipo de actividad cerebral, ¿no es cierto? Y tenían esas experiencias y no estaban bajo los efectos de ninguna droga ni nada. Entonces, este señor Javier, el de Lázaro de Corabastos, después de 49 minutos vuelve a la vida y cuenta toda esta experiencia. Qué tremendo. Y sabes también que dice este médico, este señor Sanz, dice que muchos de ellos no querían volver. Se sentían muy a gusto. ¿Que por qué me hiciste? Me hiciste esta mala pasada. Yo quería quedarme allá y vos me volviste a traer. Bueno, lo que dicen es que sienten un bienestar profundo, completo, una plenitud. Mira, yo te voy a comentar algo, Raúl, de primera mano. Y es que un compañero de alguna compañía para la que trabajé, él tuvo un accidente, él iba para una población cercana aquí en el departamento de Antioquia, iba con la novia que tenía en aquel entonces a pasar vacaciones de diciembre en la casa o finca de los padres de esta muchacha. Cuando iban para este lugar, creo que era para Jardín, si no me equivoco, algo así, había un derrumbe. Básicamente era unos árboles atravesados en la carretera, ellos iban en moto y pues no les era posible pasar. Me dice mi amigo que empezó a tratar de comunicarse por medio de vía celular a ver qué hacían, si se devolvían, si continuaban, si iban a quitar esos árboles. La chica estaba también bregando a comunicarse desde el celular de ella a unos metros de él. Y él dice que él siente un estruendo y es que la montaña empieza a deslizarse. Es un deslave. Y él no alcanzó a escapar y se fue con todo eso, con ese deslave, sí. Con ese deslave, con árboles, con todo, y empieza a caer por un precipicio con ese material y toda esa tierra y esos árboles. Él cuenta que él tenía un morral, una maleta puesta en la espalda, y que él sentía que caía, se golpeaba la cabeza con ramas, con de todo, con piedras, y que por fin aterrizó. ¡Tan! Se queda un momento allí, unos cuantos segundos, y dale para abajo. Ya finalmente termina su recorrido, pues como tal, el morral es el que lo amortigua, y empieza a caerle kilos y kilos de material que estaba deslizándose. Él dice que siente una presión, pues por obvias razones, claro, con la todo presión esto, de toda esa tierra. que sintió dolor por unos breves segundos, pero que después sintió una paz, que no sentía dolor alguno, que sentía era una paz. El asunto es que en esas llega el papá de esta chica que estaba en la población, llega y le decía: no, ese muchacho ya perdió, ese muchacho ya murió. Y ella: no, sáquenlo, que cuenta él que era un abismo, era muy profundo, y que
De todas maneras, utilizaron unas cuerdas, bajaron, escarbaron y sacaron a Edison de allá, lograron llevarlo al hospital y finalmente tuvieron que sacarlo por vía aérea. Fueron en un helicóptero y lo sacaron hasta el hospital principal en Medellín. Él cuenta esa experiencia, que lo que se siente es una paz. Él sintió fue una tranquilidad. Una tranquilidad. Y miedo, no sentí miedo, no sentí ningún tipo de sensación diferente a tranquilidad y paz. Eso suele ocurrir, ¿no? No, y Mauro, no es solamente el doctor Sanz el que dice que hay vida después de la muerte y que la existencia continúa en otra dimensión. Son muchas personas, inclusive hombres de ciencia. De hecho hay un documental en Netflix que lo recomendamos a los oyentes, que es muy, muy interesante también, acerca de la vida después de la muerte. Y hay también un señor ya de edad avanzada, médico, hombre de ciencia, y habla de esto, o sea, que la vida, tal como lo dice el doctor Sanz, continúa la existencia en otra dimensión, que la conciencia no muere. Bien interesante lo que dice el doctor Sanz, y es el cambio de actitud de las personas que estuvieron en una experiencia cercana a la muerte. Hombre, sí, eso es lo que dice él. Después de que han vivido esa experiencia cercana a la muerte, estas personas cambian totalmente la vida, la forma como miran la vida, y es como si fuera un nuevo nacimiento. Es que de hecho cuando lo cuestionaron a él y a muchos que creen en este tipo de existencia después de la muerte, ellos decían que eran alucinaciones o delirios, y ellos dicen que no son alucinaciones ni delirios. Imagínate que él dice que ciegos de nacimiento que se ven en el quirófano, a ellos y a sus familiares, ciegos de nacimiento, y personas amputadas que recuperan sus miembros, o sea, se ven completos, de forma completa, en esa existencia, ¿no es cierto? Entonces, no son alucinaciones ni delirios. Tampoco puede considerarse un truco de un cerebro trastornado moribundo, sino una experiencia humana única que surge al borde de la muerte, dicen, desde un aspecto científico. Y lastimosamente, Mauro, aquí hago un paréntesis. Y esa gente cambia, cuando vuelve cambia. Sí, cambian. Se vuelven más espirituales. Pero quería hacer un paréntesis cuando hablo de lo científico, y es que está comprobado científicamente, que cuando dicen que está comprobado científicamente, la gente cree. Sí. Entonces a ti te dicen, no, es que científicamente esto es así, entonces como que la gente cree y caen en un fanatismo peor que el religioso, que es el cientificismo, que decía yo la vez pasada. Entonces, Mauro, ya terminando, ya cerrando este capítulo, que pues podría uno quedarse aquí horas, ¿qué nos queda de conclusiones finales? Después de tocar y dar algunas pinceladas de este tema, ¿qué conclusiones finales podrías tener tú en este momento? Mira que yo, como conclusión, te diría que yo sí creo que hay algo más después de la vida. Creo que a través de la historia, culturas muy antiguas, relatos, hablan de fantasmas, hablan de experiencias, hablan de otras vidas, y yo creo que eso no es gratis. Como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras lleva, y desde mi punto de vista yo sí le doy el beneficio de que sí hay algo más después de esta vida, y además porque eso nos da ilusión y nos llena de esperanza, porque es que el temor de esta existencia como la conocemos, de lo que hay al otro lado, es no saber lo que hay al otro lado. Incluso hay un temor que diríamos que de pronto es absurdo, porque es el temor a dejar de existir. Pero si ya no existe, si no sientes, pues qué problema hay. Lo que dice Epicuro, o sea, una vez venida la muerte, no hay conciencia de que tú estás vivo, entonces no hay problema. Pero eso es muy fácil decirlo, ¿no es cierto? Eso es muy fácil. Pero bueno, ya mi conclusión final a esto sería que pues tiene mucho de cierto lo que tú dices, y es que la filosofía, por ejemplo, cómo se fue dando, se pasó del mito, de lo mitológico al logos, y si estos mitos, inclusive de sabiduría ancestral, han hablado de pronto de un nivel de conciencia distinto o superior al de esta vida, puede que haya algo en esa sabiduría perenne
que nos da esas puntadas y nos da razón de que así es. Yo quisiera citar un término en latín que me gusta mucho y es memento mori, que quiere decir recuerda que tú morirás. Y entonces yo creo que algo que nos puede traer como reflexión esto es que uno poder vivir intensamente porque también vamos a morir. Y tenemos esa esperanza de que la conciencia pervive y sobrevive a la muerte física. Y que no nos encuentre muy vivos la muerte. Que nos encuentre la muerte muy vivos, que no nos encuentre ya muertos. Bueno, Raúl, llegamos al final de este episodio. Quisiera recordarles a nuestros oyentes que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com, que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, en iVoox. En iVoox ya también. Allí están todos nuestros episodios. No olviden suscribirse, no olviden darle a me gusta. Y en los comentarios escríbanos por favor nuevamente. Les recuerdo acerca del tema, que este tema es muy interesante. Escríbanos qué piensan acerca del tema y si han tenido de pronto experiencias cercanas a la muerte. Escríbanos del tema y sugiéran los temas que ustedes quieran escuchar. Estamos muy atentos entonces a todas esas sugerencias. Raúl, nos escuchamos entonces en un próximo episodio. Mauro, hasta la próxima y memento mori. Hasta la próxima y recuerda que vas a vivir después un poquito más. Claro que sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.